Bueno, seguimos recorriendo el acontecer internacional en términos de asuntos políticos. La doctora Ileana Rodríguez Santibáñez está con nosotros para ofrecernos un panorama. ¿Qué te parece, Ileana, si vamos poco a poco por algunos temas, tratando de ser muy sucintos para entender qué es lo que está sucediendo, empezando por las elecciones en Francia? Sí, ¿qué tal? Estos contendientes. ¿Qué tal? 11 candidatos a la presidencia de Francia. Llega como número 1 Macron, que es un centrista, en contra, él con 24% de las preferencias electorales o de votos, más de 8.7 millones de votos, contra una Marine Le Pen del Frente Nacional, que tiene un 21% a favor. Esto les pone a la cabeza de las elecciones dentro de estos 11 contendientes y se van a la segunda vuelta el 7 de mayo. Pero es interesante también que tenía un 25% de prospectiva de Marine Le Pen y 4 puntos que el jueves, porcentuales acuérdense, abajo. Que hay el deceso de un policía en manos de un acto terrorista y eso genera un cambio en la percepción del votante y genera este cisma en este procedimiento electoral. Así es que es interesante ver cómo hay fenómenos que tienen un efecto importante. Podría haber tenido un efecto a lo mejor al revés, ¿no? También. Sí, era un arma de doble filo, correcto. No se sabía hacia dónde, pero esto le capitalizó votos a Macron y me parece que hay que capitalizarlo así. Aunque hay que decirlo, las encuestas esta vez no se equivocaron como en otros procesos electorales. Efectivamente le daban un triunfo a Macron frente a otros contendientes, como Fillon, por ejemplo, que con los escándalos del Penélope Gate, donde favoreció a su mujer, queda en una tercera posición. O sea, todos pensáramos que un acto de corrupción le iba a llevar a las últimas y queda en tercer lugar y curiosamente le pide al votante francés que el próximo 7 de mayo le conceda el voto a Macron, que sería el primer presidente desde Napoleón III, el más joven en Francia, 39 años contra 40 de Napoleón III. Eso por una parte en Francia, donde tendremos que ver la posición de un Macron que lo que promete es mantenerse en la Unión Europea frente a un discurso de ultraderecha de Marine Le Pen que habla de un lenguaje de salir precisamente de la Unión Europea, ¿no? Recordemos que Francia es la quinta potencia económica del mundo y la segunda dentro de la Unión Europea. Sirve de acicate o de un movimiento político aglutinador en la Unión Europea para impedir que otros miembros tengan esta expectativa de salida que ejerció precisamente con la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, Theresa May, del Reino Unido, ¿no? Eso también es importante y eso nos llevaría precisamente a Theresa May y el adelanto de un proceso electoral el 8 de junio. ¿Qué está buscando ella? Ella está buscando tranquilizar al Parlamento y que la salida los próximos 2 años de la Unión Europea sean verdaderamente negociados y acordados sin la problemática no solamente internacional de renegociar con la Unión Europea y las partes, sino que al interior tenga esa paz política que requiere para negociar con habilidad la salida de la Unión Europea. Lo mejor que puede hacer para dejar condiciones de tratados bilaterales cuando salga en los próximos 2 años. La salida no va a ser inmediata, este famoso Brexit no va a ser inmediato. Y esto nos llevaría entonces a hablar de este lado de América, de Venezuela. ¿Qué tal las marchas que hemos estado viendo toda la semana y particularmente el plantón de este día? ¿De dónde surge o nace toda esta onda de manifestaciones tan severas en Venezuela, que ya las habíamos visto con anterioridad? Lo que ocurrió es que el 1 de abril, recordemos, que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela quiso, o no lo quiso, despojó prácticamente de la inmunidad de este fuero constitucional que tienen los asambleístas dentro de su propia Cámara, que es unicameral, el Congreso en Venezuela, les despojó de esa capacidad legislativa, abrogándosela ellos mismos, y, es decir, anulando un poder. Recordemos que en Venezuela tiene una división como nosotros, es una república federal, sin embargo, en la interpretación de los poderes cuenta con 5
político, no solamente los tres que conocemos por antonomasia desde el espíritu de las leyes de Montesquieu, legislativo, ejecutivo y judicial, sino también tiene el popular y el electoral. Anulan el legislativo, que es el que mayor oposición ha hecho al gobierno de Maduro, y en este sentido se manifiestan todas estas voces, logran revertir esta sentencia del tribunal que devuelve las facultades al Congreso, pero desde ahí hacia acá no han cejado las manifestaciones que ahora han tenido como consecuencia cerca de 20 muertos en la jornada de toda esta semana y por supuesto las voces que han sido visibilizadas en diferentes medios precisamente en contra de la escasez, la violencia y la inseguridad y por supuesto la represión del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía en contra de los civiles. Hoy día 24 estados en paro nacional, mañana hay que estar atentos a ver cómo se manifestó el gobierno de Maduro. También un componente interesante en el caso de Venezuela es su inconformidad en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se dice que hay básicamente una sentencia de Occidente en contra del régimen de Maduro, manipulado por el capitalismo desde los Estados Unidos. Pero hay que recordar finalmente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite recomendaciones. Las sentencias las emite la Corte Interamericana y Venezuela no pertenece ya desde hace 3 años a la Corte Interamericana. Pero finalmente, el que un mecanismo de derechos humanos emita una recomendación por violación a derechos humanos pone en el foco del ámbito internacional y nacional la presión moral, la presión internacional y la represión de los derechos humanos en Venezuela. Ese es el peso que tienen estas instancias internacionales y que bueno, se dice por el gobierno venezolano que es a modo esta sentencia y porque hay otros estados donde finalmente también se cometen violaciones a derechos humanos y no hay una descarga tan enérgica por parte de estas instancias en contra de estos gobiernos. Así el mundo, hay que estar atentos a ver qué pasa en las próximas jornadas. Y por supuesto hay que evaluar los 100 primeros días de gobierno del mandatario estadounidense. Que tenemos todavía unos 30 segundos. A propósito de esos 100 días, la economía no ha funcionado como esperaban o como prometían. ¿No? Sí, y no funcionará. Si se quiere lograr la expectativa del 3% de crecimiento económico, requiere la fuerza laboral de los miles de migrantes que hacen sus aportaciones. Así es que va a ser muy difícil que mantenga las promesas de campaña. Ileana, pues muchísimas gracias. Te esperamos pronto para seguir evaluando esto y para ver, ya veremos cómo van las elecciones en Francia y cuál es su impacto en el mundo, en Europa.